Yo soy Lau. Y yo soy Nat, dos amigas que un día decidieron cruzar fronteras geográficas, mentales y emocionales para reinventarse dentro y lejos de casa. Si estás transitando cambios que pesan, pero sabes que traen propósito, este espacio es para ti. En cada episodio encontrarás conversaciones honestas, Herramientas prácticas y relatos que te abrazan. Inspiración para crear tu propia suerte a tu ritmo y desde donde estés. Esto es Cruzando Time Zones. How I Got Lucky. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro conversatorio de Prometea X, su espacio para compartir, aprender y conectar. El encuentro de hoy tiene una sinergia muy especial entre Prometea X y Cruzando Time Zones, para hablar de un tema que puede afectar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, sin importar su edad, su raza, su profesión o género, porque lamentablemente no discrimina a nadie. ¿Y qué mejor momento para abordarlo que en octubre, el mes que se viste de rosa? El rosa para muchos representa la ternura, la empatía y la fuerza de lo femenino, pero también evoca esperanza, vida y la belleza de seguir adelante. No es casualidad que este color se haya convertido en el símbolo del mes, dedicado a crear conciencia y dar voz a una causa que nos toca a todos: la lucha contra el cáncer de mama. Pero antes de continuar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Nay Fuentes y tengo el honor de ser la anfitriona de este conversatorio titulado Historias que curan, del dolor a la gratitud. Hoy me acompañan de manera virtual dos mujeres admirables. Su fortaleza no solo reside en haber enfrentado procesos difíciles, en sus altas y bajas, sino también en haber decidido usar sus voces para amplificar el mensaje de este mes. Bienvenida Laura Meneses, de Cruzando Time Zones, y Freda López, de Prometea X. Bienvenidas, chicas. Hola. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, un placer estar aquí. Gracias. Y junto a ellas nos acompaña Miguel Herrera, representante de Mivia Metrics, una empresa que impulsa un innovador programa enfocado en mejorar y potenciar el bienestar y la salud de los colaboradores dentro de las organizaciones. Bienvenidos y gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Miguel. Para comenzar, me encantaría que cada uno de ustedes nos compartiera un poquito de quiénes son o cómo se definen a sí mismos. Ok. ¿Podemos, Laura? Sí. Bueno, yo soy Laura Meneses, apasionada por vivir, soñadora, muy platicadora. Uy, se nos fue, Lau. No se preocupen, ahorita regresa. Le dio un poco de nervio, no importa. Freda, continuamos contigo. Ya llegué, perdón. Soy deportista, amo el básquetbol, soy eterna aprendiz y de profesión estratega financiera. Tengo licenciada en Administración con maestría en Finanzas, con más de 17 años de experiencia en corporativos y 4 años en pymes y en startup. Y también actualmente soy emprendedora, blogger y podcaster, sobreviviente a cáncer de mama, que es lo que nos trae a este conversatorio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La suma de tantas experiencias es lo que hoy me permite traducir lo complejo en algo práctico y humano, y me gustaría mucho compartir mi conocimiento para que otros también puedan sacar su mejor versión. Gracias, Laura. Freda. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Nadi, amigo Lau, amigo Miguel. Pues yo soy Freda López. Soy egresada de la 5ª generación de la poderosísima Upita, burrita de corazón. Toda mi vida he estado trabajando en consultora, soy líder de proyecto de informática, soy parte del consejo de Prometea X, estoy en la dirección de marketing y soy hermana, hija, mamá de 2 michis hermosos, y ha sido toda una aventura llegar hasta este punto de la vida, y me gustaría que esta historia, mi historia, pueda servirle a alguien más. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Freda. Miguel. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Ruiz. Soy ingeniero de producción también, egresado también de la UPITA, de la generación 5.5. Y bueno, pues lo que me trae aquí es, llevo cerca de 20 años enfocado en salud,
principalmente en la parte de imagen, que ahí, bueno, creo que es ahí donde nos cruzamos. El tema de la mastografía me ha llevado pues prácticamente a recorrer infinidad de caminos y bueno, pues la idea de compartir un poquito con ustedes sobre este conversatorio y sobre todo en el mes de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartirnos una pequeña ventana a lo que son o lo que los representa. Ahora, antes de adentrarnos en las historias personales de Laura y Freda, quiero contarles un poquito cómo nace esta historia, que es igual de importante que la de ustedes, chicas. La historia de cómo nace este Octubre Rosa. Hoy, octubre es reconocido en todo el mundo como el mes que se viste de rosa. Pero todo comenzó en 1985, cuando la American Cancer Society y la farmacéutica Imperial Chemical Industries lanzaron en Estados Unidos la primera campaña nacional para concientizar sobre el cáncer de mama. El objetivo era muy claro y urgente: hablar de la enfermedad sin miedo. La iniciativa tuvo un impacto tan grande que poco después la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente octubre como el Mes Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Desde entonces, el propósito se ha mantenido: aumentar la visibilidad, fomentar la autoexploración, impulsar el diagnóstico temprano, pero sobre todo reducir la mortalidad. Así que hoy, casi 4 décadas después de aquel inicio, octubre sigue recordándonos algo esencial: la prevención salva vidas. Y es por eso que queremos escuchar estas historias, que nos hablan del camino que va desde la detección hasta el diagnóstico, del tratamiento al renacer. Y, ¿por qué no?, de esos finales que se convierten en un número en positivo, en esas estadísticas que inspiran y cambian vidas. Así que, chicas, es momento de cambiar vidas y para ello me encantaría escuchar sus historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadie. No sé quién quisiera empezar, Lau. Ok, perfecto. Bueno, podemos empezar a hablar de cómo empezó todo y me gustaría mucho dar énfasis a esta parte para compartirlo a toda la comunidad y a todas las personas que puedan escucharnos. Sí, cuéntanos un poquito acerca de precisamente cómo empieza todo esto, cómo empieza tu historia hasta que recibes ese diagnóstico, ¿no? Cuéntanos cómo fue. Ok. Todo comenzó simplemente con un check-up anual. Simplemente tenía mucha fatiga, pero era por otra causa. No, o sea, estaba teniendo temas personales que no estaba durmiendo bien, etcétera. Entonces, era momento también de realizarme mis check-ups anuales. Acababa de pasar 2020, que fue el año de la pandemia. Ese año como que ya se me estaba yendo la fecha exacta y mi esposo encontró un paquete para mujer de antes de 40 que incluía un ultrasonido de mama. Entonces yo fui al laboratorio, simplemente fui a hacerme mi chequeo de sangre, Papá Nicolau, otros estudios básicos. Ahí el radiólogo, cuando me lo estaba haciendo, me preguntó: oye, ¿y por qué vienes a hacerte ultrasonido de mama? Así le dije, pues porque venía en el paquete, ¿no? Porque el paquete este año incluía ultrasonido de mama. Yo tenía 36 años de edad. Entonces, pues ahí fue donde se... Había que aprovechar. Sí, y yo me hacía la autoexploración desde que me enseñaron a esta cultura de hacerte tus chequeos anuales. También cada mes incluía la autoexploración, como nos han enseñado en todos lados. Sin embargo, no se sentía. Incluso mi ginecólogo también me revisaba cuando tenía las citas anuales. No se sentía absolutamente nada. Se encontraron 3 tumores abajito. Entonces, lo que me salvó realmente y lo que lo detectó fue el ultrasonido. Qué fuerte. Muchas gracias. Freda, también cuéntanos este proceso de cómo empieza esa curiosidad de decir, creo que traigo algo, creo que es momento de checarme, hasta ese momento en que te dan el diagnóstico. Fíjate que yo un año antes había detectado, yo tengo un antecedente de fibrosis desde muy jovencita, desde más o menos saliendo de la prepa. Tuve un antecedente de mastitis, entonces tuve un tratamiento ligero y
posteriormente, un año antes de que me dieran a mí el diagnóstico, yo empecé a sentir algo raro en mi pecho, pero la revisión que me hacían lo achacaba al tema de la fibrosis. O sea, que no era un tema distinto, que era de la misma fibrosis, de cómo se estaba comportando el tejido. Entonces, dices, bueno, esperemos que sí. Pero en ese inter, mi ginecólogo tuvo que tomar una licencia porque lo operaron. Fui con otra persona, le expliqué la situación, oye, es que yo siento algo raro, pues una segunda opinión no está mal. Y la experiencia que tuve con este médico es que a mi parecer no me puso atención en lo que yo necesitaba, me empezó a hacer como búsqueda de otra cosa y a mí me habían dicho que no podía usar métodos hormonales para cuidarme porque tenía el tema, todo esto de la fibrosis se dio por un exceso de estrógenos. Entonces, él me insistía mucho en que yo tenía que ponerme parches para que se me emparejara todo, ¿no? Después como de mucho dudar y ver si sí o no, accedí, los usé, no recuerdo si 1 o 2 meses y simplemente la bolita hizo pop, ¿no? O sea, Creció. creció, pero feo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente yo me asusto, voy con él y digo, y está pasando esto. Dice, sí, sí traes algo por ahí, me manda a hacer otros estudios. Yo no sentí que fuera la mejor atención, por eso decidí cambiarme, regresar con el ginecólogo que yo veía, con los estudios. El tema de la edad ha sido un tema complicado porque yo tenía en ese entonces 39 años cuando me empiezo a hacer todos los estudios y no me querían hacer la mastografía, que porque eso es a partir de los 40. Pero yo ya llevaba un problema, yo ya llevaba una bolita crecida y yo ya llevaba otros síntomas que aplicaban, que me hicieron una mastografía. Pero ahí es casi convencer al radiólogo, ¿no? Entonces, bueno, ya dijeron, bueno, te vamos a hacer el estudio y ella me dijo, te tienes que venir a hacer una biopsia, porque sí hay algo ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues se te cae un poquito el mundo, porque Claro. dices, es que dije, a eso venía yo, ¿no? Y ¿qué pasó, no? Pero fue un tema especial en ese sentido de vida. Y bueno, pues al final quienes estuvieron ahí a mi lado desde un principio, pues fueron mi hermana y mi mamá, que fueron con las que me fui acompañando en todo este proceso. Perfecto. Muchas gracias por eso. Entonces, lo que estoy entendiendo es que llegaron a su diagnóstico de maneras completamente diferentes. Pero cuando ustedes llegan a ese diagnóstico, ¿me podrían contar cuál fue ese diagnóstico? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que tomaron de, ok, tengo este diagnóstico y ahora qué hago? O sea, porque me imagino que la noticia asusta, la noticia es algo que obviamente nadie ni quiere ni espera. Entonces, cuéntenme esos primeros días en donde empieza todo este tratamiento, desde a quién consultar, qué tratamientos tuvieron que hacer para llegar a lo mejor a un diagnóstico súper preciso, tal vez medicamentos que les dieron. O sea, cuéntenme este tratamiento médico, ¿no? Después de su diagnóstico. Bueno, en mi caso, del laboratorio del Chopo, donde me hice ese previo, o ese check-up general, el mismo día me mandaron los resultados del ultrasonido como con urgencia. Recuerdo que fue un viernes, yo lo vi hasta el sábado en la mañana, no le había prestado atención. Me llamó la atención que decía BIRAT 5, no entendía nada, entonces le pregunté a una amiga que también es mi vecina, que es médico, y pues ya ella me explicó que era muy probable que fuera cáncer. Pues de entrada, no, yo así de, ay, no creo, yo creo que mi vecina está siendo muy dura conmigo. Agarré y lo que hice fue que se lo mandé a mi ginecólogo. Más tarde, pues le platiqué a mi esposo que como que había ahí algo raro. Y bueno, pues ya estaba el estudio con mi ginecólogo. Lo que nos llamó mucho la atención fue que al siguiente día, en domingo, ni siquiera mensaje, sino llamada del ginecólogo para verlo urgentemente. Y bueno, ahí empezó. Ya él me mandó con radiología. Sí me hicieron una mastografía inmediatamente.
Después del resultado de la mastografía, pues fue una resonancia magnética. Después de la resonancia magnética fue una biopsia con agujitas donde te toman una muestra y pues de la biopsia esperar más o menos 5 días al resultado. En este periodo, pues yo trataba de hablar, de que mi voz fuera positiva y decir, no, pero yo creo que va a ser otra cosa, pero no va a ser cáncer. Lamentablemente ya, o sea, este lapso fue, del primer estudio me lo hice un 20 de mayo y el 5 de junio ya tuve el diagnóstico que fue cáncer de mama derecha, lo voy a leer, T2, que significa que el tumor es entre 2 y 5 centímetros de diámetro, N2, que significa que hay afectación en ganglios linfáticos axilares, con múltiples ganglios positivos. Estadio 3A, que es una etapa localmente avanzada, pero se queda en 3 porque no tiene metástasis a distancia o en otros órganos. Hormonosensible, que quiere decir que crece el tumor con la estimulación de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Y HER2 negativo, que es cuando no hay esta proteína, y eso define muchas veces también parte de tu tratamiento. Ok, y entonces ese es tu diagnóstico, ese es con lo que tienes que trabajar. Pero entonces, ¿cómo pasa todo esto de ok, voy con este doctor? Porque realmente no es algo que sepas, o sea, de repente dices, bueno, el oncólogo es el que sabe de cáncer, pero el ginecólogo es el que sabe de la mujer, y, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus primeras acciones, tus primeros pasos? Mira, el que me dio toda la guía inicial fue el ginecólogo. Bueno, Okay. mi vecina que me dijo, te tienes que atender. El ginecólogo fue quien me dio la recomendación de la radióloga que se especializa en esto, ¿no? En cáncer de mama. Ellos mismos también fueron quienes me recomendaron al oncólogo que me atendió. Aquí es importante mencionar que son 3 oncólogos en el proceso. El cirujano, el oncólogo médico, que es quien te receta las quimioterapias, los tratamientos hormonales, pero también está el oncólogo radiólogo. Okay. Entonces, bueno, aquí el ginecólogo me dio la primera guía y después con cada profesional con el que estuve me estuvo como dando los siguientes pasos. Desde que me fui a radiología, inicialmente yo tuve la gran ventaja, y también creo que esto es algo que quiero promover, de que veamos que pagar un seguro médico es una gran inversión. Esperemos que sea como el seguro de auto, tenerlo y no usarlo, es lo ideal, pero luego pasa que cuando no lo tienes, justo el de auto, es cuando te pasan los accidentes. Entonces yo tuve la gran ventaja de contar con seguro de gastos médicos mayores, tanto por mi trabajo como por el trabajo de mi esposo. Entonces eso también me ayudó a que la atención médica pudiera ser más rápida y que me fueran dando esa guía desde que llegué. O sea, fue con el ginecólogo, luego a radiología, y la radióloga me fue dando mucho la guía. Ya con el tratamiento sí consulté a otro oncólogo como para comparar, y me quedé con el oncólogo pues que más me latía, ¿no? El que me dio más confianza. Uh-huh. Tal cual en el momento de la conversación y cuando me habló de su experiencia, ¿sí? El proceso efectivamente no es fácil, y aparte porque uno no sientes nada bonito. O sea, por ejemplo, en mi caso creo que siempre fue la negación, no lo aceptaba, pero realmente yo seguía como avanzando en los estudios. Sí, pero yo seguí avanzando en los estudios porque es como la cultura de seguir atendiéndote, que creo que eso sí lo tuve bien, y sobre todo con el apoyo y el seguimiento y la insistencia de mi esposo, porque en el momento también llegó un momento en el que dije, qué miedo, no me quiero, o sea, sí lo pensé, qué miedo, no me quiero atender, pero Claro. no quiero que me toquen, no quiero que me hagan nada. Pero ahí fue mi esposo el que me estuvo ayudando a entrar en razón y a decirme, toma las herramientas que tenemos, tienes también esto, puedes atenderte, vamos, ¿no?
Claro. Fue esa persona de soporte que siempre necesitas a través de este tipo de procesos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Freda, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se llega a primero, cuál sería tu diagnóstico? ¿Y cómo es que empiezan estos primeros pasos de decir, y si voy aquí, si primero me hago un estudio, si primero investigo qué doctor, en fin, no sé, ¿cuáles fueron tus pensamientos en cuanto recibes este diagnóstico? La realidad es que cuando yo recibí el diagnóstico, yo iba acompañada de un amigo, me acompañó por todo lo que te dan de patología, porque no me lo dio la radióloga, me dijo tienes que ir a tal hospital a recoger tus muestras. Y yo me acuerdo que iba, pues te vas en shock, ¿no? O sea, yo ya iba llorando porque dije, es que cómo es posible. O sea, lo primero que te viene es la culpa, ¿no? O sea, ¿qué no hice que estamos en esta situación, ¿no? Y te pones a pensar un poco de qué podías haber hecho diferente, pero es así como una película muy rápida. Cuando la radióloga lo que me recomendó es ir a mis servicios de salud. Yo en mi empresa pues estoy dada de alta con mis prestaciones de salud y todo. También tengo un seguro de gastos, pero también tengo la parte del IMSS. Ella me recomendó irme a mis servicios de salud y ya yo con esos estudios regreso con mi ginecólogo de toda la vida. Les regreso a mostrar qué es lo que está pasando para que él me pueda orientar, ¿no? De una mejor manera. Ya no regresé con el doctor anterior porque no, realmente nunca me dio la confianza de que estuviera viendo por mí, ¿no? Porque yo estuviera bien. Entonces llego con él, ahí lo veo, tiene su consultorio hasta el sur, en Tlalpan. Entonces vamos, nos hace un huequito en su día porque no había citas. Y le dije, ¿sabes qué es que pasa esto y esto? Y me dijo, vente, le agradezco mucho, me atendió de volada. Y también lo que pasó fue que él me empezó a explicar, me empezó a decir qué es lo que podría estar pasando. Él fue que me dijo, de una forma muy tranquila, me dijo, sí es un tumor, dice sí es Se oye tu voz un poco robotizada, no sé si los demás la escuchan bien. Sí. Sí, se escucha. No, también la escucho, también la escucho. A ver, Freda, repítenos un poquito desde que te abre su hueco en la agenda el doctor. Perdón. Porque creo que algo estaba haciendo. No sé si se oye mejor. Yo ya no te oigo. Es como en los 90s cuando te iba a entrar una llamada y que todo se hacía un poco de distorsión, ¿verdad? Así es, pero esperamos, no te preocupes. Ok. Si no vuelven pronto me tendrás que contar qué maravillas tienes tú para ofrecer. Freda. Ahí están. Comenzamos. Hola, disculpe, no sé, por aquí algo le está pasando a mi teléfono, una disculpa. Sí, te contaba que ya con el diagnóstico, regreso con mi ginecólogo de confianza y aún así fui a ver a otros 2 doctores. Uno era un oncólogo directo, no especialista en cáncer de mama, sino un oncólogo, y una doctora que trabajaba en un hospital de mujeres. Entonces, ella me recomendaba, ahora sí que ella me recomendó al oncólogo y me dice, seguramente te van a tener que operar primero para evitar que se pueda expandir y cosas de ese estilo. Pero apenas estoy entendiendo qué me está pasando y ya me dices que me quieres operar, porque ella decía, sí, mira, contáctalo ahorita y él te está operando y yo, no, o sea, primero déjame entender qué pasa, ¿no? Cuando llego con mi ginecólogo de confianza, él me dice, a ver, hay 2 tratamientos dependiendo del diagnóstico. El mío es un tumor reactivo a estrógenos. Estuvo en una estadia 3, y como decía Laura, es que no está afectando ningún órgano vital, pero ya iba de un tamaño aproximado de 7 centímetros. Entonces yo ya llevaba una pelota ahí. Cuando me dice, vete a tus servicios de salud, en especialidades es muy bueno, me tocó la atención del lado de la raza.
pero obviamente fue un caminito porque pues yo nunca había usado el seguro. Entonces fue desde ve a tu clínica familiar hasta tramitar tu carnet y luego ve a hacer la cita para la otra y luego, porque son 3 niveles, ¿no? Para que tú Ok. llegues a especialidades. Entonces ese fue como el caminar, mi hermana y mi mamá ha sido mi ángel siempre. Ella desde que me dieron el diagnóstico, pues ha estado conmigo. Y Claro. cualquier cita, lo que sea, dijo, no, yo voy, le digo, bueno, descánsate y se tornan con mi hermana, algo así, no. Ella estuvo siempre en cada una de los momentos ahí conmigo. Entonces, pues ha sido un recorrer de ambas y un crecimiento también. Claro. Como mamá no puedes dejar. O sea, a la edad que tengan, yo creo que es imposible. Y más con algo así de fuerte, ¿no? Esta noticia tan fuerte, que lo que estoy entendiendo, a diferencia de Lau no sentía nada. Tú sí sentías algo. O sea, sí había algo en tu cuerpo diciéndote, hey, revisémonos. Así es. Ok. Bueno, entonces, continuamos un poco más con la historia de Lau. Cuéntanos ya acerca de tus tratamientos, Lau. O sea, la verdad es que la gente que no hemos ni pasado por uno de estos procesos o conocido a alguien muy cercano, yo creo que tenemos la idea de Hollywood, la idea de, vas, te sientes mal, tal vez se te cae el cabello, te dan una pastilla o te conectan a algo, pero no conocemos la realidad de todos estos tipos de tratamientos e incluso cuántos hay. Entonces, si nos pudieras contar cuáles fueron tus tratamientos y cómo estos tratamientos llevaron efectos secundarios, cómo los llevaste tú a nivel tanto físico como psicológico. Ok. Bueno, pues creo que el tratamiento inicia desde que te dan el diagnóstico, o bueno, el diagnóstico previo, el que ya te detectas algo, en este caso el ultrasonido, porque empiezas una serie de estudios que son bastante incómodos. O sea, desde el día que me mandaron el resultado del ultrasonido, desde irte a la mastografía, bueno, de entrada, desde el primer día que estás en la negación, bueno, yo estaba en la negación, desde que vas a una mastografía que es bastante dolorosa y bastante incómoda, desde que vas a hacerte, por ejemplo, en mi caso, la resonancia magnética, que también te da miedo el tiempo que tienes que estar, Ya volviste. el tiempo que tienes que estar en el tubito ese y empiezan tus tratamientos. Después, en mi caso, desde ya el prepararte para una biopsia, porque también es una anestesia ligera, también tienes que estar en el hospital por lo menos un día, como una operación ambulatoria. Okay. Creo que es mucho trabajo mental, porque en mi caso creo que se tocó el más grande miedo que yo tenía en la vida. Yo no he sido de las personas que le tienen miedo a las arañas o a hacer algo, pero lo que sí tenía miedo era sentir dolor y estar en un hospital. Entonces, desde ahí empieza este proceso a mostrarte los grandes temores que tienes en la vida. Claro. Posteriormente, ya cuando se hace la biopsia del resultado, pues lo primero que hubo en mi parte fue la cirugía, fue una mastectomía radical. Y bueno, también en mi caso, antes de la mastectomía radical, pues por el tema que me dijeron de los efectos secundarios que pueden haber con el tratamiento, decidimos con mi esposo congelar óvulos. Entonces también ahí es otro proceso que implica anestesia, que implica medicamentos. Ese fue previo. Del diagnóstico del 5 de junio, el 8 de julio yo ya estaba en cirugía con la mastectomía radical y reconstrucción en la misma sesión. Okay. Posteriormente, después de la mastectomía, me indujeron a la menopausia para poder proteger un poco más a mis óvulos, a mí y a mis ovarios para la quimioterapia. Después tuve sesiones de quimioterapia densa, es decir, que el medicamento rojo es como una dosis más alta y las quimioterapias usualmente o más normales suelen ser cada 21 días. Esta era para mí cada 14 días para evitar que se recuperaran las células negativas, las células cancerígenas. Desde el principio se me comentó que en mi caso era un cáncer que estaba avanzando muy rápido
De hecho, se me dijo que si hubiera esperado 6 meses más, probablemente no estaríamos hablando de esto. Entonces, por eso enfatizo mucho que un ultrasonido me hizo la diferencia e incluso me salvó la vida, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso fueron quimioterapias densas. Fueron 6 sesiones de quimioterapia densa. Después fue ya la quimioterapia blanca. Esa fue cada 21 días y las últimas. Las quimioterapias, bueno, pues como sabemos en cuanto a la mastectomía, pues te afecta mucho la movilidad, al final es una cirugía. Ahí me llamó mucho la atención porque se me llegó a comentar que por todo lo que se tuvo que... Bueno, creo que sí estaremos, pero seguimos donde nos quedamos. Se me llegó a comentar que era difícil que yo volviera a hacer esto con mi brazo. Incluso les decía, me gusta mucho el básquet, se me llegó a decir que yo no iba a volver a jugar básquetbol con mi brazo derecho por resultado de la mastectomía. Las quimioterapias, pues la quimioterapia densa, pues las náuseas, perdí el cabello, perdí pestañas, perdí cejas, en los efectos, por lo menos los primeros 3 días, la fatiga, el dolor de cuerpo, el dolor de huesos, el dolor de articulaciones, sí es fuerte. También tuve insomnio. La verdad es que muchos síntomas ya no sé distinguirte cuáles fueron porque me indujeron a menopausia a esa edad en el momento y después luego las quimios, porque era mucho dolor, también los bochornos, cosas que también sé que vienen con la menopausia. Con las quimioterapias blancas se me allagó la lengua y la garganta, eso lo recuerdo mucho porque no me dejaba comer bien. Pero también me hinché mucho porque también me inyectaron algunas dosis de cortisol, me hinché mucho y subí de peso con las últimas quimios. Posteriormente, ya después al terminar quimios, tuve como 35 sesiones de radioterapia. En los primeros días de radioterapia como que no se siente mucho, pero después te empiezas a sentir muy fatigado y ya cuando ves las... Siempre nos dejan un cliffhanger. Ok. Y ya cuando ves las quemaduras, sí, yo creo que después de la 12ª radioterapia ya empiezas a verte quemado, a sentir quemado y duele mucho la quemadura. Posteriormente fue el tratamiento hormonal. Inicié con examestano, que ya estaba haciendo match con el pamorelin que lo traía desde agosto. Eso fue. ¿Nos cuentas un poquito, perdón, qué es cada uno de estos? Sí. Rápidamente. El examestano es un tratamiento que tiene más o menos, va de la mano con pamorelin y bloquean la acción de los estrógenos naturales. Ok. ¿Sí? Porque como vimos en el diagnóstico, el que yo tuve era receptor a estrógeno, es decir, que cada célula cancerígena se alimenta y se hace más grande y se hace más fuerte con el estrógeno y la progesterona. Entonces era muy importante como quitar toda esa actividad hormonal de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que en caso de todas las células que queden después de que te hacen una cirugía o te hacen quimio, tienen que morir. O sea, aquí lo que pasa o lo que me explicaron con el cáncer es que los estudios te detectan actividad tumoral o ya cuando se juntaron muchas células, pero 3 células regadas, varias células, esas notas detecta el estudio y es muy importante como que matarlas de hambre para que no sigan creciendo. Entonces, eso hizo el examestano. Okay. Pero el examestano como que me dio muchos efectos secundarios, también porque para traer examestano creo que tienes que traer la menopausia inducida. Okay. Entonces, bueno, ahí estábamos. Después tomé Verzenio, abemaciclib, que el Verzenio lo que hace es que frena el crecimiento celular directamente de cualquier célula cancerígena. Hace que no se dividan. Ya ves que el proceso celular es que la célula crece, se divide y ya de una se hicieron 2 y luego de esas 2 se hicieron 4.
el Versenio lo que hace es impedir que se haga ese proceso en las células. La duplicación. Ahora, son medicamentos muy buenos, lo malo es que también te afecta, no nada más lo hacían en células buenas, malas o enfermas. También en células buenas. Entonces, yo creo, y lo digo así, me lo llegaron a decir mi oncóloga, pero no le creía, que los efectos secundarios podían ser más fuertes con estos tratamientos hormonales. Ok, los tratamientos hormonales no te tiran el cabello, no te maltratan la piel, o bueno, no se ve luego, como lo es una quimioterapia, no es tan vistoso. Pero sí, el efecto que tienes en tu cuerpo, el cómo te sientes, sí creo que fue peor. Sí, sí seguían habiendo náuseas, sí el dolor era a tal grado que yo sentía que no podía sostener mi cabeza, como si mi columna vertebral fuera un hilo, así lo sentía, y mi cabeza fuera una piedrota y no la podía sostener. Claro. Diarreas constantes, pues también fatiga mental, no podía pensar ni retener información. Y sí hubieron varias ocasiones en las que llegaba mi esposo, o sea, en las que sí pensé en decir, ya no puedo, o sea, no voy a seguir con esto. La frase que se llega a decir de, mejor voy a vivir bien este año, lo que tenga que vivir, pero ya no puedo, o sea, no puedo estar pasando por sintiéndome así. Y bueno, tomé Versenio 2 años, se pudo, gracias a Dios. El último mes que tomé Versenio, sí, incluso se me bajaron muchísimo las defensas, porque es parte también de los efectos secundarios de todo, ¿no? Desde las quimios, que se te bajan tus defensas justo porque también se te van células buenas. Entonces, justo hace 1 año y medio más o menos, estuve muy, muy mal ya en los últimos meses del Versenio, porque todas mis defensas estaban en 0, según los estudios médicos, y algunos factores en -1. Entonces, bueno, hasta ahí llegué al Versenio los 2 años, pero continué con tamoxifeno, que todavía estoy en tratamiento. Tamoxifeno va a ser por 4 años, me falta 1 año y medio. Muy bien. ¿Y ese te ayuda? Me quedaré con la duda de en qué le ayuda. Es parecido a lo que hace el exemestano. Ajá, exacto, es muy parecido al tamoxifeno. El tamoxifeno lo que pasa es que algunas personas que no les cae bien el exemestano, pues ya te pasan el tamoxifeno, o al revés, si no te cae bien el tamoxifeno, ya te dan el exemestano. Claro, todos los cuerpos son diferentes. Exacto. Entonces, ese fue mi tratamiento. Ahorita, si quieres, hablamos de cómo lo manejamos, todos esos efectos secundarios. Sí, y bueno, claro que sí. Estoy mucho mejor, pero todavía me falta 1 año y fracción con tamoxifeno. Ok, muchas gracias. Freda, vamos contigo. Si también nos cuentas un poquito a ti, cuál fue como estamos diciendo, a Lau le cambiaron las pastillas porque le puede caer bien algo que o mal claro. Algo y siempre hay opciones, pero en tu caso, ¿qué fue? ¿Qué te dieron desde el diagnóstico para acá? ¿Qué pasó? Pues ya que tuvimos el diagnóstico y yo ya logré conseguir la cita en La Raza, o sea, ya que llegué con el oncólogo hacia La Raza, me dijeron que yo iba a empezar con lo que le llaman las quimios rojas, que son las quimios más pesadas. Después iba a tener, de esas me dieron 4, 1 por mes. Después fueron 10 quimios blancas, que le llaman, que también eso ya reduce un poquito la intensidad de la quimio, pero esas se daban cada semana, era 1 por semana. Queridos seguidores, estas son de las cosas que pasan cuando la transmisión es en vivo. Si fuera grabada, ya lo hubiéramos cortado. Ya lo hubiéramos corregido, pero también es un gusto transmitir esta emoción, ¿no? Aquí en vivo, cómo nos sentimos en el momento. Sí, claro. Perdón, es que creo que empezó a hacer ruido aquí el teléfono otra vez. Sí. O sea, no hace ruido hasta que hablo. Eres una persona muy buscada. Pero yo creo que sí. Entonces, ya con ese diagnóstico y todo, mi tratamiento fue
una quimio roja cada mes por 4 meses. Quiero comentar que se hace una comunidad muy bonita dentro de un proceso de cáncer, porque conoces a muchas compañeras que están pasando por algo o muy parecido o muy distinto. Y en la raza, a todas las mujeres que les toca generarse una quimioterapia, entran en el mismo lugar, digamos. Entramos en la misma sala, puede ser que llevan ellas algo en el ovario, en la matriz, en mama, o sea, dependiendo. Y empiezas a escuchar muchas historias, y hay historias que de repente dices, "Ay, pues yo no estoy tan mal, ¿no?" O detalles de ese estilo, ¿no? Entonces, Claro. como que empieza a cambiar un poquito la perspectiva, porque al principio uno está muy, como muy triste y muy afligido de lo que le pasó, y como que sientes que el mundo se te cae por un momento, y dices, pero agradezco, ¿no? Porque tengo la oportunidad de tener un tratamiento, y gracias a Dios mi cuerpo reaccionó en general bien, pero hay algo a lo que yo le llamo y que amo mucho y que le digo la triada perfecta. Cuerpo, mente y alma. Yo estuve tratada con oncólogo, ginecólogo, médico personal, por el lado del cuerpo, digamos, ¿no? Por el lado de la mente estuve con una terapeuta humanística que venía cada semana a verme y a platicar conmigo, y ella me decía, es que no te ves enferma. Y yo, no, pues me siento bien hoy, o sea, no, no estoy tirada al drama. Obviamente, cada vez que me tocaba ir, el día que me tocaba ir a mi quimio, la verdad es que yo iba, los primeros días iba con mucho miedo, porque me dolía, ¿no? O sea, es algo que te duele, pues al final te pican. Yo no soy afán de las inyecciones, ¿no? De entrada. Entonces te pican, te ponen, te meten cositas, y entonces, pues es un ardor, es una situación que no, pues no estás a gusto, ¿no? Durante la aplicación, pero tratas, ¿no? De ser positiva. Y también estuve con una terapeuta espiritual que amo y quiero, adoro, es una gran amiga, que me ayudó mucho en ese proceso también. Entonces pude tener esa fortuna, gracias a Dios, de tener esas 3 partes eh, lo más equilibradas posibles, y eso me ayudó. Y obviamente el respaldo de mi familia me dio todo ese valor, ¿no? Me dio todo ese valor, y yo estuve realmente yo no me preocupé por nada más que por tomar mi tratamiento. O sea, yo estaba aquí en casa, pues te hacen todo, ¿no? Dice, tú ahorita en tu conchita, aplícate. Y, y y pues esto nada más es tuyo. Disculpen los temas técnicos, nunca falla y ahora ya falla. Entonces, fue un tema bonito, mis 4 meses de quimios rojas, mis casi 3 meses de quimios blancas, cuando te dejan descansar un poquito. Yo desde la primera quimio dejé de arreglar, porque obviamente a mí me dijeron que la quimio te va a envejecer ciertos años todos los órganos internos, ¿no? Entonces, como persona, pues ahorita mi edad biológica, pues no es la edad que tengo, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de los efectos secundarios de una quimio, ¿no? Gracias a Dios, yo no tuve tanta reacción, me parece, a las quimios. La primera, pues, es la del desconocimiento de qué me va a pasar. Fue un poco de ardor en la piel, no soportaba mucho la luz, cosas así. Pero las siguientes ya estuvieron como un poquito más tranquilas, en el sentido de que, o sea, sí te sientes mal, pero también estás esperando el de me voy a morir, pero no me morí, ¿no? Entonces, cuando termino yo mis quimios, te dan un mes más o menos. A mí me tocó todo este proceso prácticamente en pandemia. Yo mi diagnóstico lo tuve en agosto del 2019. Llevé mis quimios blancas, y me dicen, te vamos a operar. A mí me operan en abril. ¿Ustedes cuándo entraron A mí me en operan México? Perdón. en abril del 2020. Si se escucha, sí. Sí, sí se escucha. Entonces, el tema de que me operen es que a mí ya me Te operan dieron en la COVID, oportunidad de que me operaran cuando ya estaban cancelando muchas operaciones.
Ok. Entonces, eso fue para mí, pues la verdad agradecí mucho porque podrían haber, aunque era de un tema de urgente, pues podrían haberse esperado más, ¿no? Para poderme operar. A mí me dijeron, ¿te vas a operar? Yo estaba con la esperanza de que no me tuvieran que quitar todo el seno derecho. Fue una mastectomía radical también, me quitaron ganglios, aunque no fueron positivos, ahí te dicen, más vale, ¿no? Entonces, pues te los quitan, ¿no? Te los quitan, me quitaron, obviamente la movilidad, como bien dice Laura, cambia el tema de la movilidad, pero ahora sí que es con constantes esfuerzos y tus terapias y todo ese rollo, ¿no? Entonces creo que algo que ha sido muy, muy importante en todo este proceso del tratamiento es lo que se puede tomar como alternativo, que te recomiendan una dieta específica, que te recomiendan algún tipo de... Hay uno, ahorita no me acuerdo del nombre, pero el Poli tiene unos, ay, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Son unos frasquitos que te venden directamente dentro del Politécnico, en el casco. Hay un área que te vende unos frasquitos para el tema de subir las defensas. Entonces yo desde mi primera quimio los estuve tomando. Entonces creo que también ese tema me apoyó o me ayudó a que pueda mejorar la reacción de mi cuerpo hacia las quimios. Y la operación, la verdad es que pues es como ambulatoria porque nada más te tienen prácticamente un día. Y Ujú. el tema de agradezco a Dios y a todas las personas porque te digo, la gente que me llegó a venir a visitarme decía, es que no te ves enferma. Sí perdí el cabello, sí perdí la ceja, la pestaña y todo. Pero dice, traes una actitud como muy así le digo, pues es que agradezco estar viva, ¿no? O sea, ya es ya es algo distinto, ¿no? Pues si estoy aquí, pues es El pelo crece, las porque pestañas, todo. agradezco a la vida, ¿no? Entonces, pues ni modo de sentarme a llorar, ¿no? Digo, fue un proceso porque al principio, pues sí lloraba, ¿no? O sea, pero después digo, bueno, vamos a agradecer, ¿no? Y cambia totalmente el modo en el que tomas las cosas o en el que llegas a una quimio, en el que llegas a una operación. Me acuerdo que yo llegué y no me pusieron nada hasta el otro día, cuando me iban a operar, que te ponen el suerito y todo, y había 2 compañeras en el cuarto porque ahí compartes, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, si quieres que te acerque algo, me dices, y yo pues caminaba así como sin nada, ¿no? Me operan al siguiente día, yo agradecí cuando vi que se llevaron a todo el pecho, le agradecí, le dije, bueno, gracias que se lleve pues todo lo que ya no necesito yo, ¿no? Ya no necesita mi cuerpo. Entonces ha sido una experiencia muy fuerte en el sentido de que te cambia totalmente la percepción de la vida. Y yo agradezco siempre a todas las personas que estuvieron conmigo apoyando. Te dejan descansar más o menos un mes y me fui a 12 radios, 12, 16 en siglo XXI. Y después de ahí ya te metan, ahora sí, ya me empezaron a empastillar. Creo que fue la... Entonces, ha sido un poquito ese tema de que a mí me tocó, yo tengo ahorita un tratamiento de semestano con goserelina y ese tratamiento me lo dieron porque el tamoxifeno no me cayó. Me puse muy mal a las 2 semanas de estarlo tomando. Me puse toda amarilla. Entonces, me lo cambiaron, me dijeron, no, tú te vas a ir con un tratamiento que no dan mucho porque es más caro, ¿no? Entonces, pues obviamente quieren darte el tratamiento que pueda ser un poquito más global. Y ya sobre esto, pues gracias a Dios ya cumplí 5 años ya del tratamiento en forma. En este septiembre lo cumplí. Y lo que me ayudó, bueno, tengo cita primero Dios en enero para que pues ya podamos tener una remisión, ¿no? De todo este proceso. Y ha sido pues un camino interesante. Sí, muy fuerte el de las dos. Al final parecido, pero pues con ciertas diferencias por cosas a las que tuvieron acceso, las personas que los acompañaron en sus procesos. Yo lo que ahorita estoy tomando de estas dos historias es eso, que necesitas acompañamiento, ya sea de tus doctores, de tus personas que quieres, porque el proceso es difícil, el proceso, pues entre que
una quimio no es una broma, todas las pastillas con sus efectos secundarios, todo esto no debe ser fácil y como tú bien lo decías, Laura, llegó un momento en el que dijiste, yo ya no quiero esto, y cuántas personas no prefieren decir, ¿sabes qué? Voy a vivir tranquila un año o lo que pueda y ya no me importa, ya no quiero este sufrimiento. Creo que es muy humano el huir del dolor, ¿no? O sea, cuando nos quemamos, lo primero que hacemos es alejar la mano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te está doliendo. Es defensa y mecanismo del cuerpo, no querer el dolor. Entonces, creo que es muy, me imagino que es más fácil decir, ya no quiero seguir a conseguir. Entonces, Lau, tú que nos decías que en algún momento dijiste, igual no vale la pena, igual el dolor es mucho, ¿nos podrías contar qué fue lo que te hizo? O sea, para los que nos escuchen y estén en ese momento de decir, dejo mi tratamiento o sigo, cuéntanos qué les puede ayudar para que ellos decidan seguir, para que decidan luchar por su vida, porque la vida es larga y hay que vivirla. Sí, a mí me ayudó mucho, o sea, como les comentaba, sí es un proceso desde el inicio, te asusta mucho la palabra cáncer, piensas que te vas a morir y te vas a morir de una manera fea. Yo sentía que hice algo muy malo en mi vida y que lo estaba pagando. No sabía todavía qué, pero seguramente algo estaba muy mal. Eh, o muchas cosas estaban muy mal. Lo que me ayudó mucho fue de inmediato pensar, como lo dijo Freda también, ahí coincidimos en que nos tenemos que trabajar siempre con cuerpo, mente y espíritu. Cuando nuestro cuerpo manifiesta enfermedades es porque ya traemos algo mal en la mente y en nuestro espíritu. Pero no lo pensé también sola. O sea, para mí la base, y aquí también lo digo para todos los que están, la base fue mi familia directa, mi esposo, que de verdad es, o sea, es la bendición más grande que tengo en la vida. Mi sobrina, que me estuvo cuidando siempre también con él, mi papá, mi hermana, mis suegros, mis cuñadas, o sea, es el apoyo más grande que he tenido. Ellos y en el orden en que le digo, y él está conmigo en ayudándome en las comidas, pero sobre todo mi esposo fue el que le dio seguimiento a cada uno de lo que sigue. El que me ayudó a ver las terapias alternativas para sentirme mejor, porque de aquí es el que te atiendas los efectos secundarios. Entonces, bueno, de entrada desde que inicié el tratamiento era la risoterapia, o así le llamo, el empezar a poner series de risa, lo que más me hiciera risa mientras estaba en la quimio, mientras estaba, cuando regresaba, todo lo que me hiciera reír. Tuve terapia psicológica también, tuve terapia holística, en manejo de energías. También tengo una gran amiga que ha sido mi maestra toda la vida. El deporte, aunque, o sea, aunque me sentía mal, o sea, yo unos días después de la quimio, mi esposo y mi familia, los que te comentó, íbamos a las canchas a que yo empezara a jugar. También entramos a entrenamientos y no jugaba como todos pensarán, me dolía mucho el caminar, el correr, pero lo hacía, o sea, ya estábamos en esto, ¿no? Y creo que eso realmente me levantó. Cuando estuve ya llorando del tratamiento hormonal y que yo decía, híjole, ya no voy a continuar, tuve el honor de conocer a Jazmín Cabrera, una acupunturista. Bueno, ella es médico de profesión, pero se especializó en eso, el cáncer de mama con la acupuntura, y tenía ya un protocolo, estaba trabajando en un protocolo para estos síntomas, y dijimos, bueno, pues antes de dejarlo vamos a ver cómo me puede ayudar ella. Milagroso lo de la acupuntura con Catwood, me ayudó mucho con los efectos secundarios y pues entonces le seguimos. También algo que me levantó mucho fue el acercarme a Dios. Creo que yo ya tenía muy abandonado mi parte espiritual, estaba muy en lo técnico, me desequilibré. Entonces, el recordar que definitivamente Dios existe, el leerle, el orarle, fue algo que me levantó en todos los sentidos.
la lectura, después aprendí a respirar y a meditar, a tomar hieloterapia, o sea, han sido muchísimas cosas, pero son muchísimas cosas que me hacen sentirme bien hoy y poder hacer todo lo que les comenté que hago y que soy. Ahorita, por ejemplo, sé que es mucha información, pero justo parte de este proyecto de transmitirles y de compartir conocimientos es lo que estamos tratando de hacer en el blog y en los podcasts para que después también ahí Freda nos comparta también todo esto que podemos compartir, porque estas herramientas yo quisiera que todo el mundo las tenga, porque creo que no nada más nos va a ayudar al proceso de cáncer de mama, es en cualquier proceso de cáncer, en cualquier proceso de pérdida o de duelo que tengamos. Y bueno, también amistades que estuvieron, muchas estuvieron cerca desde el principio. También tuve una gran amiga que se llama Lucy, que también estuvo dándome muy, muy buenos consejos y que me apoyaba con una energía súper positiva. Y bueno, creo que eso es lo que puedo decir que me ayudó a salir. Ah, qué bien. Muchas gracias por compartir. Freda, ¿tú cuál fue tu momento más bajo y qué te ayudó a no caer? Fíjate que una parte importante, recuerdo mucho cuando fue mi segunda quimio, a mí ya se me empezaba a caer ya el cabello, se me empezó a caer desde la primera, pero no tanto. Me hice un corte más o menos aquí, a la altura del cuello, y en la segunda, de plano, ya empezó a caerse así, ¿no? A mochones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía a mi tía, que tengo una tía que amo mucho también, que es como mi niñera de toda la vida, le decía, oye, ya te dejé sucio el baño, ¿no? Porque pues, ya se cayó todo, ¿no? Y ella me decía, no te apures, hermosa, tú eres hermosa, ¿no? Como eres. Entonces creo que ya cuando empiezas a ver más en forma como las secuelas de lo que estás pasando, me parece que esa es la parte en la que empiezas tú a empezarte a sentir todavía más mal anímicamente. Y a mí lo que me levantó mucho, aparte de mi familia, fue el tema espiritual. Mi amiga me dijo, es que si tú quieres salir, vas a poder salir, pero la actitud cuenta mucho. Entonces ahora sí, muéstrale a Dios que quieres estar aquí y que vas a hacer distinto, ¿no? Entonces creo que ese fue un momento fuerte porque me dice, abre las cortinas, pon luz, ponte música, ¿no? O sea, no, ahora sí, ¿no? No te mueras antes de tiempo, ¿no? Entonces, eso fue como una cubetada de agua fría, porque dice, sí es cierto, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Y estamos aquí y tenemos vida, entonces, pues, tenemos oportunidad, ¿no? Y agradezco mucho esas palabras y ese seguimiento. Mi mamá y mi hermana estaban ahí sobres, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a ver esto, vamos a ponerte una peli que te haga reír. Me acuerdo que todas las noches veíamos algo que nos hiciera reír y a mí eso me dejaba descansar muy bien. Hasta eso no tuve temas en dormir. Yo la verdad soy muy dormilona en general, pero me gustaba porque me iba a dormir como en otro mood. ¿Me explico? Y no platicábamos como de tan triste. Ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Me dejaban como ese día que me tocaba la quimio. Ya, bueno, duérmete, te paras a cenar algo chiquito y ya te vuelves a dormir. Entonces como que al otro día ya era un despertar distinto, ¿no? Entonces, Claro. eso la verdad me ayudaba mucho y yo lo agradezco mucho porque, como dice Lau, es que la familia tiene un sostén tan fuerte que dices, claro, o sea, estás bendecida por eso. No es que estés sola o no es que pases un proceso sola, siempre estás acompañada. Y eso yo Claro. lo quiero agradecer a todos ellos. Y después de una noticia tan trágica, tan dolorosa, que afecta a todos los que están alrededor de ustedes, que obviamente les dio el saber las fortalezas que como familia tienen, que con tus amigos tienen, tus propias fortalezas como persona, hoy, y a la que me quiera responder, ¿hoy tienen miedo de algo? Yo creo que tengo miedo de no vivir o de regresar a lo mismo, ¿no? O sea, y más que miedo es agradeces tanto que estás viva y que puedes hacer mejores cosas o diferentes dinámicas que llevaba, que digo, no vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Ya les digo, cuerpecito hermoso, no vamos a regresar a lo mismo, Fredita, no vamos a regresar a lo mismo, o sea, Claro. las cosas se van a dar, ¿no? Hay que aplicarnos,
pero tranquilo, ¿no? O sea, no te vuelvo a estresar a esos grados, no te vuelvo a enfermar a esos grados, ¿no? O sea, no lo vale, ¿no? Puedes estar feliz. Vienes a ser feliz, hombre, ¿no? Lo demás ya. Claro. Lau, ¿tú nos quieres contestar? En mi caso, o sea, creo que también tenía muy fuerte el miedo al no aprender lo que tenía que aprender, pero también ahorita, ya en este momento me siento muy segura en muchas cosas. Sé que como humana, y todos, vamos a cometer errores porque es parte de nuestra naturaleza. Pero ahora sé que no estoy sola, que efectivamente Dios está conmigo, que Dios sí existe. También sé que trabajo mucho mentalmente y que me cuido y que todo eso tiene efectos positivos. Entonces, como que ya estoy segura. Antes me acuerdo que me daba miedo de que llegara a regresar la enfermedad porque a muchas personas les llega a regresar. Pero ahorita realmente ya me siento con mucha paz. De entrada, realmente, con lo que he aprendido y lo que he vivido, sí siento que, o sea, que es muy difícil porque ya tengo otra forma de ver la vida, ya tengo otra mente, y entonces ya traigo cosas diferentes, ya no tendría por qué traer esto. Pero si así fuera, ahora sé que tengo muchas más herramientas, que no estoy sola y creo que incluso lo podría llevar mucho mejor. Entonces, vivo mucho más feliz porque también ya no tengo miedo y disfruto mucho la vida y disfruto el hoy y lo que tenemos y lo que pueda hacer. Realmente nada es tan malo, he dejado de preocuparme por cosas pequeñitas. Hay muchos aprendizajes que podemos tomar con estas experiencias. De entrada, pues, creo que a lo mejor ya me adelanté, Nadie, no sé si nos ibas a preguntar de los aprendizajes. Pues más que nada quería preguntarles, o sea, yo veo que obviamente hay como un antes y un después. ¿Dónde está la línea del antes? No sé si fue cuando les dieron el diagnóstico, si cuando decidieron ser valientes y seguir, porque el tratamiento era duro, pero decidieron seguir. Yo no sé dónde esté ese antes, bueno, esa línea del antes y el después, pero lo que escucho es que no importa el dolor que hayan pasado, no importa lo que les aventó la vida para que llegaran a este momento, las oigo agradecidas, las oigo que convirtieron todo ese dolor y todo este proceso tortuoso para, como les digo, para ustedes y las personas a su alrededor, lo convirtieron en agradecimiento. Y eso es algo que yo creo que deberíamos de aprender todos, o sea, y no tener que pasar por un proceso tan doloroso para aprenderlo. Entonces, si ustedes nos pueden ayudar a entender cómo se toma el dolor y se dice, ¿sabes qué? Hoy agradezco. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que lo haces trabajando mucho también la mentalidad y el espíritu. Y sabes qué, y sobre todo a través del amor, el aceptar el amor y la ayuda de entrada de ti mismo, aprender a amarnos. A mí aprendí mucho a amarme, aunque muchos no lo crean, si efectivamente uno no se ama, yo no me amaba lo suficiente. Y el vivir con el amor de las personas más cercanas a ti, eso es la base. Una vez con esa base, ya vienen todas las demás herramientas, todo lo que necesitas para poder agradecer. ¿Y por qué agradeces? Pues agradezco porque en definitiva soy otra persona, soy una Laura totalmente diferente que no cambiaría por la que era antes de este proceso. Porque como dices, lamentablemente sí, la vida a base de unos golpes medio fuertes te enseña lo que tienes que aprender y aprendes porque aprendes. Entonces yo aprendí a ver la vida de la mejor manera. O sea, los días que hoy tengo no los cambiaría por días anteriores, independientemente de pérdidas que probablemente tenga. Pero es que incluso físicamente, aunque yo pueda decir, es que perdí muchas cosas físicamente, con todas las herramientas que he tomado y cómo me estoy trabajando físicamente, creo que estoy muy bien y que puedo estar mejor. Entonces, quiero compartirles algunas cosas algunas cosas de unos libros que estuve aplicando en esta temporada, en estos años de tratamiento. Les ponía que una de las cosas que me ayudó mucho también fue la lectura, pero hay una frase que me llega mucho, que dice, que es del libro de Riva Chiu,
de los pájaros no miran atrás cuando vuelan. Y dice, saber vivir no consiste en evitar la infelicidad, sino en hacer lo posible para que, cuando lleguen las condiciones desfavorables, seamos capaces de plantar semillas sanas. Se trata de confiar en la fuente de la vida. ¿Y cómo agradezco ahora el que puedo confiar en la fuente de la vida y en todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Cómo agradezco el que aprendí también a aceptar el dolor y a abrazarlo? Y aquí también aprendí algo del libro de No me puedes lastimar, de David Goggins, que dice que no todas las limitaciones físicas y mentales son reales. La angustia emocional y física es finita, se va a terminar. Entonces, sonreír al dolor y mirarlo desvanecerse nos muestra que el ser humano es mucho capaz de lo que creemos. Claro. Esos aprendizajes no los tenía antes. Y ahora que los tengo, vivo de una manera muy, muy diferente. Muchas gracias. Sí. No, si tenías algo más que decir. No, bueno, y por último, el aprender a amarnos también es, y aceptar que existe el dolor y cosas, nos hace no sufrir tanto, pero también creo que me queda clarísimo lo importante de tomar las herramientas de autocuidado, porque si yo no me hubiera hecho ese check-up, solo por hacerte un check-up anual, probablemente no estaríamos en este conversatorio. Sí, claro. Por eso trajimos aquí a Miguel para que nos cuente un poquito más en un minutito. Déjame voy con Freda que nos cuente ella cómo logró transformar todo este dolor en agradecimiento. Pues sobre todo con la compañía de mi familia, de las personas y mis amigas que estuvieron alrededor mío. Y creo que también fue un viaje de descubrimiento muy importante, porque es donde te das cuenta realmente todos los temas personales de alma que traes y tú decides si los trabajas o te quedas, ¿no?, con la misma. Y sí parte, como decía Lau, sí te da miedo no aprender y tal vez tener la necesidad de volver a pasar. Dije, no, yo aprendí, agradezco y hasta aquí, ¿no? Vamos a ser felices, vamos a ser, vamos a transmitir lo más que podamos de esta experiencia y de este conocimiento con las personas que lo necesiten. A veces necesitan escuchar una palabra de aliento y tú puedes tener esa oportunidad, ¿no?, de hacerlo. A mí en general me ayudó mucho ese descanso, ese desconecte también de trabajo y mil cosas que a veces trae uno y que le damos de repente mucho más importancia que lo de aquí, ¿no?, a uno, ¿no? Entonces, eso también. Y me evito también cerrar algunos ciclos con varios temas por ahí, tema de pareja, temas económicos, cosas así. Entonces, eso siento que también es un aporte o fue un apoyo, ¿no? Ya en retrospectiva, vengo a ver que era algo que necesitaba pero que gracias a Dios se dio de una forma no tan dolorosa, voy a decirlo así, ¿no? Ahorita a mí me operaron, yo dije, yo no vuelvo a pasar por otra operación, yo uso prótesis, no me quise operar una reconstrucción porque dije, ya no quiero someterme a otro dolor, ¿no? Pero estoy contenta, o sea, estoy feliz con eso porque me siento bien, me veo bien y me da mucho gusto que se vea, ¿no? O sea, que la gente que está a tu alrededor te pueda decir, es que te ves bien, te ves contenta, o sea, ni pareciera, ¿no?, que pasaste por algo así. Entonces, eso me da mucho, mucho gusto y me llena mucho el corazoncito, ¿no? Y yo sé que ahorita, pues, a seguir, ahora sí que trabajando en temas que traiga cada quien para que, pues, alivianar un poquito más al cuerpo y poder hacer más cosas, ¿no?, de las que queremos y que nos hacen más felices. Y yo creo que todas las decisiones son válidas. O sea, tanto Lau, que decidió reconstruirse de manera inmediata a una prótesis, todas las historias se ven diferentes, todas las decisiones llevan a la felicidad propia y es una invitación a que cada quien decida lo mejor para su proceso. Me gustaría cerrar sus historias, chicas, con ¿cuál fue la lección más grande que les dio este proceso? En mi caso, creo que la lección más grande es esa, saber vivir
saber tomar, o sea, ser capaz, como les leía lo del libro, creo que eso ahí está, ser capaz de plantar semillas sanas y de sacar lo mejor de cada proceso negativo. Y sobre todo a confiar en la fuente de la vida. Fue lo que aprendí. Gracias. Freda. Yo mi aprendizaje más fuerte fue si no te cuidas tú, nadie te va a cuidar. Y vienes a vivir y ser feliz. Si no quieres vivir, pues te puedes ir desde antes, ¿no? Pero entonces creo que realmente cambiar el mood de vienes a vivir y ser feliz, hazlo. Lo demás se va a dar por añadiduría. Así es, así es. Yo creo que el hablar tanto de sus historias como todas las, no sé, si llamarle anécdotas, todo lo que fueron pasando a través de este proceso, invita a todas las personas a checarse por ninguna razón como Lau, o a checarse porque hay algo raro. Y creo que es importante que hoy en día, creo que tenemos un poco las mujeres ideas, ¿no? Que traemos desde antes de esto duele, esto pa' qué, cuando estés vieja, en fin. Yo escuchaba lo que decían que la mastografía o se recomienda a los 40 años. La salud se ve diferente en todos lados. Yo donde vivo en Inglaterra se empieza a los 50 años y desgraciadamente solo si tienes alguna historia de cáncer o algún tipo de historial médico que pueda detonar, que te inviten a una revisión, es lo único que te hace candidata. Entonces creo que es importante, es muy, muy importante que hoy en día nos revisemos, y creo que es quitar un poco los estigmas de esto duele, esto no. Claro, hay cosas que duelen, hay cosas que hay que hacerse, pero hoy hay otras formas. Y para eso tenemos aquí a Miguel Herrera, que me encantaría que nos pudieras platicar todo esto, porque yo como mamá de una niña, no sé, tanto quiero revisarme yo como quiero cuidar a mi niña. Dime qué traes, porque necesito saberlo todo. Ok, bueno, pues muchas de entrada. Felicidades, Laura, Freda. Esas ganas de salir adelante. Digo, yo llevo más o menos 20 años metidos en área médica y ves cada cosa, ves cada situación que, aunque tú estás del otro lado, pues te parte. Al final nosotros tal vez estamos enfocados a reparar equipos, pero tú estás viendo a una persona que tiene una enfermedad y no sabes lo que hay detrás. Ahorita Laura y Freda nos compartieron todo lo que se vivió en un proceso de cáncer, que es de lo más doloroso. Y pues no te imaginas, ¿no? A veces no somos conscientes realmente de lo que implica tener una enfermedad, ¿no? Como decían, a veces no sabemos realmente si estamos viviendo por inercia o si estamos viviendo de la mejor manera, ¿no? No el hecho de andar día a día quiere decir que estás viviendo de la mejor manera. En algún momento la vida nos angolotea. Digo, los que creemos en Dios sabemos que hay algo para nosotros, una misión en la vida. Al final puede ser corto el tiempo que estemos aquí, puede ser muy largo, sí, pero pues que sea llevadero, ¿no? Entonces, un poquito lo que nosotros hacemos es fomentar el tema de la salud. Como bien mencionaron, hay protocolos que cubren a mujeres de 40 en adelante, pero a ver, hablemos de que el proceso muchas veces de cáncer es un tema hormonal. Entonces, las mujeres empiezan a tener cambios hormonales a partir de la primera regla. Y en estos tiempos hay niñas de 9 años que ya tienen la regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres que están en ese intervalo de tiempo? Estamos hablando de cerca de 25 años en lo que puedan llegar a ser candidatas a una revisión. Aquí lo que noté es que tanto Freda como Laura tenían la cultura de prevención, cosa que no siempre pasa, ¿no? Lo veo en hospitales que hacen campañas y yo lo veo ahorita en octubre, que es el mes de la mastografía, hoy precisamente el día, pero creo que hay que ser conscientes de que esto está a la orden del día. No nada más en octubre se puede enfermar la gente de un cáncer. Entonces, hay que buscar esa cultura de prevención. Aunque seamos jóvenes, no quiere decir que estemos bien al 100%. Y se combina lo que decían, cuerpo, mente y corazón, si así lo quieren ver. Entonces,
¿por qué no empezar a fomentar esa cultura? Hay ideas y muchas tabús, si lo quieres ver, alrededor de lo que es ir al doctor. No quiero ir a perder el tiempo, no quiero porque me duele, mejor me voy a trabajar, es costoso en algunos casos, o ir a gobierno, los que tenemos sector salud, bueno, pues es hacer largas filas, darme citas de aquí a 6 meses, 8 meses, entonces, ¿qué digo? No, mejor no pasa nada, me tomo una pastillita que me autorreceto y listo, a seguirle, ¿no? Entonces, creo que eso es un error, hay que tener una cultura de prevención y precisamente nosotros en Miviametrix, que es un concepto que nace de la unión de 2 empresas, en donde están fomentando el bienestar. Y estamos hablando del bienestar corporativo porque muchas veces nosotros no queremos acudir a un hospital por el miedo. Hay gente que dice, yo no me voy a ir a internar a un hospital porque no me quiero morir. Esa es una idea que tenemos a veces, que es llegar a un hospital, aquí me voy a morir, no quiero salir. Prefiero estar en mi casa y no hacer nada. Pues no. ¿Qué buscamos? Fomentar esa cultura. Y no nada más en mujeres, en hombres también, ¿no? Creo que aquí se trata de cuidarnos todos y de ser empáticos de lo que pueda ser una situación que a mí me toque o a mi familia. Tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos madre, tenemos esposa, tenemos muchas amigas. Entonces, esa conciencia es la que nosotros estamos pues tratando de cambiar aquí en México. ¿Qué hacemos? El tabú alrededor de la mastografía pues es un tema doloroso, es un método invasivo. Las mujeres no van porque a veces dicen me va a doler, ¿no? Cuando al final de cuentas tal vez la revisión sea algo muy sencillo, un proceso que me van a hacer una pequeña revisión y me van a decir usted se encuentra muy bien, nos vemos en 6 meses, nos vemos en 1 año, ¿no? Pero te digo, muchas veces es el desconocimiento que tenemos respecto a las diferentes enfermedades que se puedan presentar, ¿no? En este caso, bueno, la mastografía, eso es lo que gira alrededor, pero ojo, existen nuevas técnicas, nuevas tecnologías, métodos sin dolor, que fue a raíz de que por eso Laura y Freda coincidimos. Yo les ofrecí en un grupo que tenemos por ahí esta tecnología y ellas me dicen, bueno, si en algún momento lo hubiéramos conocido, la cosa hubiera sido diferente. Tal vez no vamos a evitar un tema de enfermedad, porque a veces también se combina la genética, pero sí ser más llevadero, dice Laura, tal vez en una edad temprana, porque a pesar de que yo me hacía mis exploraciones, no lo logré detectar, sino hasta que fue a un método un poco más, pues digamos, más completo, el ultrasonido, y aún así hubo el pero no estás en la edad. Uh-huh. Entonces, imagínate si en algún momento se acatara a lo que dice la medicina tradicional, ¿no? También es un poquito a veces la segunda opinión que a veces no buscamos, ¿no? Y entonces, esa decisión que tomaron hizo la diferencia, tanto Laura como Freda, el insistir y conocer nuestro cuerpo, porque al final nos conocemos. Sabemos que hay algo que no está bien, si uno siente en el corazón, la conciencia te dice, ve a revisarte, bueno, pues gracias a eso, aquí están, y qué bueno que nos estén compartiendo eso. Entonces, te digo, hay un espacio en donde las mujeres no se están atendiendo por ser jóvenes, porque dicen, bueno, pues yo el cáncer de mama de los 40 en adelante, mientras no me puedo preocupar. Pues un dato importante es que en México el cáncer en una mujer de las más jóvenes es de 16 años. Entonces, imaginen en qué momento esta señorita iba a pensar que iba a presentar un cáncer. Ahora, la cultura de exploración en México no la tenemos. Las escuelas no fomentan esta educación. Todos pasamos por la secundaria y realmente, pues la cultura de prevención, todo lo que nos hablan respecto a la sexualidad, pues es muy corto. Es un tabú y muchas veces en la misma casa preferimos no hablar de eso, ¿no? Entonces, a veces es por eso que nos guardamos esa información y bueno, no me pasa nada, aunque yo me sienta algo, ahí lo voy dejando. Pues no. Nosotros estamos buscando atender este tipo de mujeres que están entre los 20 y los 40 años, que no tengan esa negativa de que no eres candidata a una revisión. Al final hay un cambio hormonal y eso puede dar origen a algo. No estamos hablando de siempre que sea un cáncer, pero como dice Fred, alguna fibrosis, algún daño, alguna lesión, por muy pequeña que sea, hay que estarlo cuidando. Entonces, nosotros estamos manejando una tecnología que es por electroimpedancia, es un método no invasivo,
con pequeñas corrientes. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a revisar el estado de la célula. A ese grado llega este tipo de tecnología, muy diferente a lo que se conoce con los rayos X, que lo que te detectan son las microcalcificaciones que se ven en las placas, y entonces a partir de ahí se detonan los protocolos, que vas después a un ultrasonido. Si ya encuentran algún otro tipo de lesión, ¿qué pasa? Lo que sigue es una biopsia, ¿no? Y dependiendo del resultado de esa biopsia, bueno, pues lo que nos platicó Laura y Freda, que son procesos que hasta el momento siguen viviendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tamizar, queremos identificar a tiempo. Si el cáncer de mama se detecta a tiempo, es curable en la mayoría de los casos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Por esa razón, ahorita dirán, bueno, pues, ¿qué hacía él aquí? Bueno, es eso, esa es la idea, promoverlo. Yo tengo a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, tengo muchas sobrinas. Entonces, cuando salen este tipo de tecnologías, bueno, pues uno trata de llevarlas, hay que empezar a darlas a conocer. En algún momento está el ofrecimiento de hacer esas colaboraciones, y son equipos que podemos hacer que lleguen al otro lado de donde tú estás, Nadie. ¿Para qué? Precisamente los protocolos son muy diferentes por cada uno de los países. Entonces, al final los cambios hormonales se dan, ¿no? Estés en China, estés en donde tú quieras, ¿no? Ahora, las regulaciones de cada uno de los sitios en cuestión, atención, bueno, pues cambian. Pero al final de cuentas, tenemos que buscar esa cultura de prevención. Entonces, yo invito a todas las mujeres que en algún momento tengan el miedo de ir, no me quiero revisar, pues realmente la forma en la que nos transmiten la experiencia Laura y Freda, creo que hay que ser empáticos. Nosotros tenemos que cuidarnos, el cuerpo es nuestro, al final es así como con lo que llegamos es mi cuerpo, y así como lo cuide, me va a ir. Como dice Freda, las ganas de vivir, Laura, las ganas de vivir, en algún momento la idea de seguir jugando básquetbol, de Freda de seguir adelante, riéndose, o sea, creo que cuenta mucho. Es agradecer que estamos ahora, en este momento. ¿Qué nos toca hacer? Pues precisamente apoyar a mujeres que en algún momento tienen el miedo de irse a hacer un chequeo. Yo los invito, en este caso, pues es conocer algunos otros métodos. Si les da miedo la mastografía convencional, la medicina tradicional, acercarse a otras formas, a otros sitios. Hay lugares donde se habla de la salud integral de la mujer y no precisamente un hospital como tal. Son pequeñas clínicas en donde manejan estas tecnologías que tal vez lo complementen con un ultrasonido. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que se transmita que lejos de ser un paciente, seamos usuarios en salud. Así como en algún momento nos subimos a un juego de la feria y ahí se acabó, que sea el mismo caso para una atención médica. No queremos ser unos pacientes, ya nos platicaron sus historias, todos en algún momento hemos estado del otro lado. Y no es nada agradable. Yo muchas veces estuve paciente y créeme que la cosa cambia. A veces desde lejitos, ver los equipos y qué bonitos, ya los arreglé y listo. Pero cuando yo estoy en la plancha, viendo que me están canalizando, que me van a dormir y no sé si voy a despertar, de verdad es agradecerle a la vida que tenemos estas herramientas. Entonces, yo de nueva cuenta invito y exhorto y agradezco la invitación de Laura, de Freda, tuya, Nadie, de que hagamos esta difusión. Todos los que nos están escuchando, si en algún momento necesitan, acérquense con nosotros, va a haber más información. La idea es ayudarnos, tratar de que esto se vuelva algo más grande, y en la misma red que nosotros estamos como Prometea, pues darle la mano. A lo mejor hay mujeres que en algún momento no lo han dicho, pero ya han pasado por una situación similar o están pasando. Entonces, hagamos ese llamado, cuenten con nosotros y pues de ver de qué manera hacemos esta cultura. Yo les pido que sigan haciendo las autoexploraciones, que acudan a sus revisiones desde unos laboratorios muy sencillos, que sean revisiones cada 6 meses, porque digo, es una analogía a lo mejor un poquito tonta, pero el carro cada 6 meses llega al servicio y funciona de maravilla. ¿Y nosotros cuándo? ¿En qué momento nosotros hacemos ese tipo de chequeos? Hagamos esas revisiones periódicas y evitemos llegar a una instancia mayor, y que a veces esas instancias llegan a finales no tan felices. Entonces, esa es la invitación, el mensaje que les dejo.
cuenten con el apoyo de cada uno de nosotros para que en la red, para que sus familiares, sus amigos, pues tengan acceso a este tipo de tecnología. Y bueno, no nada más aprovechar el mes rosa, creo que todos los meses son momentos de revisarnos. Ese es el mensaje, esa es la intención de la visita. Y bueno, pues agradecer a Laura, a Freda, a Nadi, que me hayan dado este espacio para platicar un poquito de lo que hacemos. No, muchas gracias a ti, Miguel, porque es tan importante hablar de las historias como hablar de que estas historias no empiecen, ¿no? Que haya una revisión, que haya realmente esa cultura de decir, de priorizarnos y decir, sí, voy a ir a buscar cuáles son estas opciones que hay. Ya te lo había platicado, desgraciadamente yo estoy viendo de este lado del charco que hay niñas que empiezan, o sea, con temas hormonales. Ahora tengo una amiga que nos dice que su hija de 7 años tiene ya un cuadro hormonal de 9 años. Y eso yo lo empiezo a ver, todas las niñas se empiezan a ver diferentes ahora. Entonces creo que es muy importante tener acceso y sobre todo conocimiento de que hay otras cosas con las que podemos apoyar a estas niñas pequeñas. Entonces la verdad es que agradezco mucho que nos haga saber que hay otras formas. Muchas gracias. Sí, no, y nada más un dato importante, un poquito el tema de mencionar la empatía. El cáncer de mama pues es la principal causa de muerte en mujeres y la tercera en temas de tumores cancerígenos. Pero ojo, hombres, del 100%, el 1% eran hombres con cáncer de mama. Si era algo que muchas veces desconocemos o por ser hombres estamos exentos, no. Y está creciendo y el último dato es 4%. Entonces también estas tecnologías se van a los hombres. Entonces, ojo ahí, no estamos exentos. Hay que poner ojo en todo lo que nos pase y bueno, pues seguimos ahí apoyando la causa y bueno, pues muchas gracias, Nadia. Gracias. Ahora me gustaría digo, ya está saliendo aquí abajo en la pantalla, pero sí me gustaría invitar a todos los participantes a seguir compartiendo sus proyectos, sus redes y todas las cosas que están ustedes construyendo para lograr mandar mensajes de bienestar, de empatía, de esperanza, porque estas conversaciones no terminan aquí, ¿no? Necesitamos que empiecen a multiplicarse. Entonces, no sé si podrían contarnos cada uno rápidamente cuáles son sus redes sociales o dónde podemos seguir enterándonos más de lo que hacen. Sí, Nadia y a mí nos encuentran en Cruzando Time Zones, cruzandotimezones.com. Tenemos el blog, podcast que está por estrenarse también, donde estamos hablando de todos estos temas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, igual con la misma, Cruzando Time Zones. Sí, así es. Y bueno, nos pueden escribir. A nosotros nos pueden encontrar como Prometea X. Ay, perdónamela. No te preocupes, ahí se nos cruzó. Pero bien. O sea, les decía, nos pueden escribir también, el correo es podcast@cruzandotimezones.com. Nos pueden, por cualquier red social, cualquier duda y en lo que podamos ayudar, pues ahí estamos. Ahora sí. Freda. Ahora sí. Esto nos pueden encontrar como Prometea X en nuestras redes sociales y de verdad, así la invitación, como dice Nadi, como dijo Miguel, como dijo Lau, acérquense con esa confianza de que podemos y queremos apoyar y estar ahí para ustedes. Miguel, así perdón, Freda, muchas gracias. Miguel, ¿dónde podemos encontrarte? Nos podemos encontrar en Instagram y hay página de internet también, se llama Midiametrics. También contamos con un showroom en Miguel Ángel de Quevedo, 669. La empresa se llama Grupo Sumicalán, lo pueden buscar en internet. Gracias. Ahí estamos trabajando, haciendo esa colaboración y abiertos, bueno, pues a toda la atención. Ahí manejamos un tema integral de salud enfocado a empresas, no nada más. La parte de mastografía es un módulo, pero traemos temas de nutrición, temas psicológicos, temas de laboratorios, pruebas rápidas. Entonces, ahí podemos nosotros tener un chequeo precisamente más integral. Entonces, búsquenos. De cualquier manera, también pertenezco a la red de Prometea. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Ya somos parte de, entonces, pues sumémonos a esta causa. Y bueno, pues cuenten con todo el apoyo en lo que les podamos ayudar. Gracias. No duden en pedirlo. Gracias.
Lau. Sí, y quiero enfatizar mucho también con respecto a lo que acaba de comentar Miguel. Bueno, dos cosas. Uno, yo ya tuve la oportunidad de probar este método de tamizaje de la mamografía por electroimperancia y no sé qué otra cosa. Es como un cepillito con puntitos de oro y que de verdad no es nada dolorosa y nada invasiva. Y pues les animo a todos desde, como dicen, desde niñas que empiezan con cambios hormonales, a lo mejor desde los 15 años, empezar a tener esta cultura. Se puede empezar a que cada año, como, a lo mejor más chicas cada año, cada 6 meses, como dice Miguel, hacerse esta mamografía. La verdad es muy sencilla y no es invasiva y creo que es muy accesible. Empiecen a buscar aquí en las páginas que acaba de dar Miguel y también busquen estos grupos. O sea, gracias al equipo de Prometea también Freda pudo tener también un gran apoyo, se pudo seguir desarrollando más incluso con el proceso que vivió. Creo que esta red de Prometea también a mí me está dando muchas oportunidades. Entonces, los animo a que nos escriban, a que nos busquen y también en Cruzando Time Zones, pues es una oportunidad súper diferente y tips de vida para cada proceso que tenemos. Realmente estas comunidades también nos dan otro ojo, otra perspectiva. Entonces, pues agradezco su existencia y aquí estamos. Gracias. No sé si alguien tenga algún último comentario antes de que haga mi cierre. ¿No? No. Bueno, entonces, para terminar, solo quiero agradecerles profundamente a cada uno de ustedes, Laura, Freda, Miguel, por su tiempo, por abrir su corazón, por compartir sus historias con tanta honestidad y valentía. Gracias por recordarnos que hablar de estos temas también es una forma de sanar, de acompañar y de crear conciencia. Su vulnerabilidad, su fuerza y su compromiso inspiran a muchos, muchos más de los que ustedes imaginan. Ya por último, me gustaría cerrar con una frase que resume el espíritu que yo creo que tiene este encuentro. Sanar es un acto de valentía, es amarnos y cuidarnos, es abrazar lo vivido, agradecer lo aprendido y seguir caminando con fe. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Así, muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Bye. Bye. Gracias. Bye.